Y vamos a seguir hablando la palabra de Dios. El tema que corresponde hoy, vamos a hablar de la regeneración, transformación y transfiguración. En el mensaje pasado hablamos también de la transfiguración. Y ahora tenemos que seguir viendo porque estamos en 2 Corintios capítulo 5. Y no es lo mismo regeneración, transformación y transfiguración. Son tres expresiones que se usan en la palabra, pero que son diferentes. Es necesario que todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos que saber que somos un ser de tres partes. Yo creo que ya lo sabemos, ya hemos hablado mucho. Y como un ser tripartito, estas tres palabras o estas tres expresiones se cumplen o se llevan a cabo, ocurren en nuestro ser tripartito. Vamos a poner 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23 vamos a leer, y este versículo o este pasaje de la Biblia nos muestra cómo es nuestro ser, y es un ser de tres partes, por eso hablamos tripartito. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oigan bien lo que somos nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nuestro espíritu tiene que ser irreprensible, sino también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Y por eso estamos hablando de los ministros del nuevo pacto. Los que enseñamos la palabra debemos de ocuparnos en dar un mensaje bien bíblico a los hermanos, para el ser tripartito de ellos, de ustedes. Porque si nosotros somos de tres partes, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, esas tres expresiones, regeneración, transformación y transfiguración, ocurre en ese ser tripartito. Porque ser regenerados es nacer de nuevo. Y donde nacemos de nuevo, cuando usted dice: creo en Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento usted nace de nuevo y es regenerado, le añaden una vida al que usted traía, y esa es la vida de Dios, y eso ocurre en su espíritu. Y como es algo espiritual, nosotros no supimos, no nos dimos cuenta cómo fue que entró la vida de Dios o cómo fue que Cristo entró en nosotros. Solamente creemos que lo recibimos, y Él, desde ahí nuestra vida vino a ser diferente. Y así son todos los cristianos. Hoy hay cristianos que permanecen en la vida de la iglesia. Hay otros cristianos que han perdido interés por la vida de la iglesia. Otros se han alejado de la vida de la iglesia. Pero ellos saben que tienen a Dios dentro de ellos. Se están haciendo el loquito, pero que saben que tienen una vida ahí. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de una vida que recibimos. Al menos si usted no lo ha recibido, entonces no siente nada. Pero hay algo en nosotros que recibimos, y eso ocurrió en nuestro espíritu. Puedes no tomar en cuenta la vida de la iglesia, puedes estar jugando, puedes estar, no sé, pero hay algo que pasó en ti. Entonces, hermanos, estaba escuchando vi un video en internet de un hombre, es un muchacho, pero se tatuó, tiene muchos tatuajes, no sé cómo se llama, pero es un cantante. Y le estaban haciendo una entrevista y le decían: ¿y tú antes ibas a la iglesia? Y él decía: sí, yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Y le decían: ¿qué cantos? Es más, yo cantaba en la iglesia, decía él. Yo cantaba en la iglesia.
Y le decía a la que entrevistaba, ¿y tú vas a volver un día a la iglesia? Y él dice, así todo tatuado, creo que no me van a aceptar los hermanos, decía él. Y él decía, pero sé que al único que le temo es a Dios, imagínense. O sea, esa persona estuvo en la iglesia, se apartó, se hizo tatuajes, está lleno de tatuajes, pero él dice que sabe que el único que le tiene miedo es a Dios. Por eso le digo que podemos hacernos los locos, que ya no nos interesa la vida de la iglesia, que ya no queremos servir, ya no queremos, no hay gozo en la vida de la iglesia, pero te estás haciendo el loquito. Si tú realmente recibiste a Cristo un día, Él está ahí en tu espíritu. Solamente que lo estás ignorando. Pero pasó algo en nosotros, se llama regeneración, el nuevo nacimiento. No depende, eso no dependió de ti, no depende de ti, no fue por tus padres, no fue por alguien en especial, sino que eso lo hizo Dios. Debido a que fuimos escogidos y predestinados. Y nos dio su vida en nosotros y este hombre decía, es que sé que la oración de mi mamá es poderosa, ella está orando por mí. Por eso le digo, quiero decir a los papás, a las mamás que están orando por sus hijos, que no quieren nada con Dios, que no se cansen, sigan orando. Porque esos hijos están haciendo el loquito que como que no quieren nada con Dios, pero en realidad en ellos está Dios. Sí, solamente puede hacerlo y Dios dice, es lo que quiere, está bien. Te va a dejar un rato frío ahí. Es más, vas a sentirte que ni crees en Dios, pero Dios es el que hace. Pero Él lo va a traer otra vez, va a traer a ese hijo, a esa persona lo va a traer otra vez porque Él fue el que engendró. Por eso dice la Biblia que no es, Juan 1:13 dice que, más 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de varón, ni voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Fue Dios el que lo hizo. Entonces, nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Y esa fue la regeneración. Pero la transformación ocurre o se lleva a cabo en nuestra alma. Por eso, cuando alguien recibió a Cristo y ya no quiere poner interés en la vida de la iglesia, en su vida espiritual, nació de nuevo, es creyente. Solamente que no está siendo transformado de gloria en gloria. Se ha detenido su salvación ahí. No es hasta que Dios diga, porque Dios es tan bueno, hermano, porque Él es el que produce todo. De una u otra manera va a provocar que regresemos a Él, que regresemos otra vez a Él y es tan bueno Él de que en muy poco tiempo vas a regresar bien arrepentido a Dios y Él va a transformar tu alma. Va a transformar tu alma. Es un Dios. Por eso no debemos perder la esperanza. Tenemos que confiar. Mis hermanos, que muchos que se han dejado de reunirse, yo no pierdo la esperanza. Por eso les decía que yo deseo que un día, un miércoles, todo esté lleno aquí como el domingo. ¿Sí? Y entonces la regeneración en nuestro espíritu, la transformación en nuestra alma y la transfiguración se lleva a cabo en nuestro cuerpo. Entonces, recuerden pues, todo esto que estamos hablando, esta forma de hablar, es para que todos seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que leímos en 1 de Tesalonicenses 5:23. Fiel es Dios, dice, que Él mismo va a santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda que ¿dónde empieza? En nuestro espíritu comienza la regeneración y luego tenemos que continúa con la experiencia de la transformación, y eso es en nuestra alma. Tenemos que anhelar esa experiencia. Y este proceso de la transformación ocupa toda nuestra vida. Y finalmente, para que finalmente lleguemos a la meta de nuestra salvación, que es la transfiguración de nuestros cuerpos. Fíjense lo que Dios hizo. Regeneración nos da vida a nuestro espíritu, transforma nuestra alma y finalmente transfigura nuestro cuerpo en su venida. Ahora, hay algo que tenemos que ver, porque la transfiguración, les decía en el mensaje de hace 8 días, el miércoles, que muchos hermanos piensan que
de que cuando el Señor venga por segunda vez, ellos creen que todos los cristianos vamos a ser arrebatados, transfigurados para ir con el Señor al cielo. Yo hace poco estaba escuchando o platicando con un pastor que conocí ahí, y él rápido no me dejaba hablar, y él decía, es que en la gran tribulación son 7 años, me decía, 7 años son de gran tribulación, pero nosotros ya no estamos ahí, sino que somos arrebatados al cielo, y hay una pachanga celestial en los cielos, y mientras que abajo está la gran tribulación, así decía él. Y muchos tienen el concepto de que nos vamos a ir al cielo cuando nos morimos. Somos transfigurados cuando Cristo venga, si estamos vivos, nos vamos al cielo. Pero la transfiguración no es algo que sucede milagrosamente, porque la transfiguración es el resultado de un proceso, de un trabajo que Dios está haciendo todos los días en nosotros. Por eso tenemos que gemir. Miren, si todos ustedes están captando lo que estoy hablando, todos nosotros tenemos que aprender a gemir. A gemir. Porque conocemos nuestra vida. Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, pero tu conciencia, tu espíritu y Dios saben cómo estás realmente. Ahora, les decía que la transfiguración no va a suceder milagrosamente, aunque la manifestación de la transfiguración será obra de un milagro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Me estoy contradiciendo? Leamos 2 Corintios 5 del 1 al 2, que estamos ocupados en estos versículos. Les decía que la transfiguración no sucede milagrosamente, pero la manifestación de la transfiguración sí es obra de un milagro. ¿Qué está pasando ahí? 2 Corintios 5 del 1 al 2 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también que gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. De acuerdo a este versículo, el apóstol Pablo y los demás cristianos, los demás apóstoles, ellos lo que hacían, hermanos, gemían. Ellos gemían porque sabían cómo estaba su condición delante de Dios. Ellos sabían que en su espíritu ellos habían recibido a Cristo, habían recibido la vida de Dios, habían nacido de nuevo. Pero ellos sabían que un día Dios iba a transfigurar sus cuerpos, por eso gemían. Porque decía yo que la transfiguración es el resultado del proceso de la transformación. El apóstol Pablo llegó a conocer tanto su cuerpo, porque en Romanos 7 él dice que sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, sino que mora el mal. El pecado está en nosotros, por eso es que resultamos pecando sin ningún esfuerzo. Y él gemía, él aprendió a gemir, porque mire lo que dice él en Romanos 7:24. Él dijo estas palabras. Romanos 7:24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un cuerpo de muerte porque no te estorba para las cosas de Dios. Y es una realidad, hermanos, porque para orar, para leer la Biblia, para estar en la reunión, nuestro cuerpo no nos ayuda, nos estorba. ¿Cuánto tiempo aguanta usted orando? Yo sé que algunos hermanos que ya aguantan más tiempo, pero la mayoría, o si no, muchos de nosotros no aguantamos ni una hora. Es más, no aguantamos ni 5 o 10 minutos. Para leer la Biblia, ¿cuánto aguanta usted? Es más, las reuniones, hermanos, se nos hacen pesadas.
y debido a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no está ejercitado, no tiene vida para esas cosas, nos estorba. Pero ¿qué tal para las cosas del mundo? Las cosas que no tienen que ver con Dios. ¿Sí? ¿Qué tal para ir a comer? Y eso tiene que ver con tu cuerpo. Bueno, hay gente que come rápido, ¿no? Pero hay gente que disfruta la comida. Ahí, y usted ya lleva 5 tacos y apenas lleva 1. Disfruta, ¿sí o no? Pero usamos el mismo tiempo, ¿no? Aunque un lleva 3, 4 tacos y usted lleva 15, usamos el mismo tiempo. No nos cansamos. Cuando estamos ahí almorzando, mi esposa y yo decimos, todavía ni terminamos de almorzar y decimos, ¿qué vamos a comer? Cuando estamos en la comida, decimos, ¿qué vamos a cenar? Y estamos en la cena, decimos, ¿qué vamos a almorzar mañana? Usted no llega a pensar eso, ¿qué güey? Yo sé que algunos no, ya dominan eso, pero muchos, ahí está, esa es la inclinación de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Entonces Pablo, él gemía, porque él sabía cómo era su cuerpo, su carne. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos nosotros tenemos problemas, o tenemos un problema bien serio, y es nuestro cuerpo. Por eso hay gente que ha entendido eso, pero han ido a los extremos porque se golpean. Hay quienes agarran un opal con espinas y se dan en la espalda. ¿Sí o no? Porque ellos entienden que su problema es el cuerpo. De hecho, Martín Lutero dice la historia que él entendió que el problema era su cuerpo, su carne, y dice que a medianoche cuando nevaba, porque nevaba en el lugar donde él vivía, y dice que salía encuerado, en cueruchis, como decimos en México, desnudo pues, y se tiraba a la nieve para castigar a su cuerpo. Pero él llegó a entender que eso no le ayudaba en nada. Porque nada puede detener tu cuerpo, tu carne. Por eso dice Pablo que hay otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Amén. Todos nosotros tenemos un problema bien serio y es nuestra carne. Aunque lo cuidamos, ¿verdad? Nos ponemos crema, un poco de maquillaje, hacemos ejercicio, ¿verdad? Todo eso hacemos para estar en forma, pero ¿sabes qué? Ese cuerpo tiene un problema serio, que es la carne. No estoy diciendo que no hagas ejercicio, no hay que hacer ejercicio. Hay personas que usan expresiones como al cuerpo lo que pida. ¿Han escuchado eso ustedes, esas expresiones? Al cuerpo lo que pida. Otra expresión que usan es fin de semana y el cuerpo lo sabe. ¿Sí o no? Ellos viven para su cuerpo. Viven para su cuerpo. Por eso, hermano, tenemos que saber que nuestro cuerpo es un estorbo para las cosas de Dios, para la salvación, para servir a Dios. Por eso Pablo, él gemía. Por eso nosotros tenemos que aprender a gemir. No tenemos que dar rienda suelta a nuestro cuerpo. No tenemos que dar rienda suelta a nuestra carne. No tenemos que decir al cuerpo lo que pida. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Entonces el proceso de salvación que Dios lleva a cabo en nosotros, inicia ¿dónde? En tu espíritu. Luego pasa a tu alma y finalmente llega a nuestro cuerpo para la transfiguración. Les dije a ustedes la otra vez que Jesús, él en el monte de la transfiguración se mostró cómo es un cuerpo glorificado. Y aún lo manifestó cuando él resucitó. Dice que él, cuando resucitó, ese cuerpo podía ir a los cielos. No había ningún estorbo, porque se acuerdan que cuando él caminaba en la tierra con sus discípulos decía, la carne para nada aprovecha. Porque su carne lo limitaba. Él no podía viajar, por eso él viajaba en
en los barcos con sus discípulos, iba en los camellos, en una asna Él se montó y todo eso. Pero se dan cuenta que cuando Él resucitó, ya no ocupó de esas cosas. Cuando el primer día de la semana dice que llegó una mujer y lo quería tocar, porque le dijo, Maestro, has resucitado. Y ella lo quería tocar y Él dijo, no, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Él podía atravesar a los cielos con ese cuerpo transfigurado. Es más, dice que estaban los discípulos por miedo a los judíos, a los fariseos, todos aquellos. Y dice que estaban cerradas las puertas. Y dice que Jesús apareció entre ellos. Es algo que es lo que hace un cuerpo transfigurado. Ahora, les decía que esta transfiguración o esta glorificación de nuestros cuerpos va a ser un milagro, sí y no. Sí va a ser un milagro porque dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Si nosotros nos quedamos vivos cuando el Señor regrese, en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo es transfigurado. Y es por eso que podemos subir a los aires a recibir al Señor. Pero les decía que no es un milagro porque es un resultado del alma que fue transformada en vida. Por eso tenemos que considerar esas dos cosas. Por eso les decía que, porque hay cristianos que creen que cuando Jesús regrese, su cuerpo es transfigurado y todos se van a los aires, se van al cielo. Pero muchos se van a llevar la sorpresa porque no están viviendo una vida transformada, no están gimiendo en este tiempo. Tenemos que aprender a gemir. Tenemos que decir, Señor, ayúdanos. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, aquí moramos en este cuerpo, es terrenal, este tabernáculo, y se acuerdan que decíamos, ¿a qué se refiere cuando dice tabernáculo? ¿Por qué? Se puede armar y desarmar, así como las tiendas de campaña, ¿verdad? Pero cuando dice tenemos de Dios un edificio, es algo eterno, es algo que Dios dio, es algo, hermano, que jamás se va a deshacer. Sí, sabemos, por eso le decía el miércoles pasado de que a veces nos enfermamos y quisiéramos estar en la reunión y no podemos venir. Y es debido a nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso algunos cristianos creen que esto es una casa que tenemos que ir a vivir, pero está hablando de nuestra habitación, de nuestra morada eterna. ¿Cuál es la casa eterna que tenemos en el cielo? Lo correcto es decir que esa casa es Cristo, porque todo es Cristo. Por eso dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Adán, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, Cristo, no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso cuando leímos Juan 14, y él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La casa es Cristo y las moradas somos todos nosotros, hermano, porque todos estamos en Cristo. Amén. Vamos a leer otros versículos para hablar de la casa. Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos nosotros. O sea que todos nosotros somos esa casa. Pero la casa es Cristo, porque es el cuerpo, amén. Colosenses 3, 1 al 3, otro versículo que habla de que hay algo en los cielos para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Por eso venimos a las reuniones, por eso buscamos de Dios, por eso nos acercamos a Dios. Dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que la casa es Cristo. Esa casa que, ese edificio que tiene fundamentos, no como el tabernáculo que se deshace. Por eso le decía que la gloria que se vio en Cristo en la transfiguración es como esa casa. Así vamos a reflejar a Dios, vamos a expresar a Dios. Y todos nosotros estamos incluidos en esa casa que es Cristo. De hecho, Hebreos 3:6, de donde leímos, está hablando de la resurrección. Y la resurrección, en la resurrección de los muertos ocurre la transfiguración. Porque dice que cuando Cristo venga, se tocan las trompetas y dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Y dice que resucitan con un cuerpo transfigurado. Y los que estamos vivos, los que habremos quedado, dice que también somos arrebatados, pero no podemos, hermano, ¿cuánto podemos brincar nosotros? No podemos. Pero dice que cuando Él viene, dice que nos da un cuerpo transfigurado porque fuimos vencedores. Nos dejamos tratar en ser transformados en nuestra alma. Entonces somos alzados con Él. Ahorita, hermano, bríncale un poquito. Ay, hasta duele, ¿no? Pero cuando Él venga, hermano, te da un cuerpo transfigurado. Tú eres alzado a los aires. Esa es la meta del cristiano, pues. Por eso, si nosotros nos dejamos tratar por Dios en ese tiempo, gemimos, somos de los que gemimos porque nuestro cuerpo tiene pecado. Por eso ninguno puede decir que no peca. Ninguno puede decir que no está batallando con los pecados en la carne. Todos estamos batallando. Por eso tenemos que gemir. Tienes que decir, aprender a decir como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y él dice, si hay uno, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien vino a ser el Espíritu en resurrección. Él es el que nos libra de esa ley, hermanos. Amén. Entonces el apóstol Pablo quiere que en 2 Corintios 5 entendamos con toda la claridad cómo es revestirnos. Porque ese es el asunto. Porque usted ya entendió que lo que es una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es Cristo transfigurado. Y por eso gemimos deseando ser revestidos de esa casa, de esa habitación celestial. Todos los cristianos debemos entender que el Señor Jesucristo, cuando regrese por segunda vez a esta tierra, Él viene por gente que esté revestida. Notemos que los apóstoles, cuando Pablo escribió esto, no estaba pensando en morir en la muerte física, sino su preocupación era ser revestido. Por eso él dice que gemimos. Entonces la preocupación de Pablo y los apóstoles era lo que dicen los versículos 2 y 3 de 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 2 a 3 dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea que ya se puede, hermano. Ya se puede, porque es lo que está diciendo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque les dije que la transfiguración es el resultado de un proceso. Por eso dice que de gloria en gloria se tiene que ver poquito. Bueno, no estoy hablando de que ya puedes elevarte un poquito a los aires, no. Pero podemos nosotros pensar, poner nuestra mira en las cosas de arriba. Hermano, si nosotros estamos entendiendo esto, vamos a pasar más tiempo pensando en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. En vez, por ejemplo, le decía yo, ¿no?, de que cuando estábamos mi esposa y yo desayunando, y no terminamos de desayunar y estábamos pensando qué íbamos a comer.
Si nosotros entendemos esto, ya no pensaríamos en eso, qué hemos de comer, qué hemos de vestirnos, sino estaríamos pensando en las cosas de Dios. Amén. Entonces, dice Pablo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Al apóstol Pablo y a los demás cristianos del primer siglo, a ellos les gobernaba un pensamiento. ¿Sabe cuál era el pensamiento que gobernaba en ellos? Es lo que dicen los versículos 2 y 3. Ellos pensaban, su pensamiento era esto: si no vivo a Cristo, yo estoy desnudo. Si no vivo a Cristo, yo estoy desnudo. Si no vivo a Cristo, yo estoy desnudo. Así pensaban ellos, hermano. Por eso dice que gemían. Gemían, hermano. De verdad, hermano. Vamos a decir de nuestras reuniones. ¿Cuántos sí realmente pensamos en las reuniones? Desde que amanece, desde que usted se despierta, ya está pensando, tengo reunión de iglesia. Hermano, entonces ya eso nos va a ayudar a nosotros. Ese es nuestro gemir. Porque usted dice, este día por nada del mundo voy a faltar a la reunión. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Voy a trabajar, yo sé que alcanzo a llegar. Voy a trabajar y yo sé que alcanzo a llegar porque es importante mi reunión de iglesia. Ok, pero son pocos los que piensan eso. Porque a veces uno dice, ojalá salga algo para que yo no vaya. Miren, es tan fácil para nosotros decir, no voy a la reunión. Y a veces decimos a los encargados, a los líderes o al pastor, ¿sabe qué? No voy a la reunión. Y pensamos que con eso cumplimos. Pero no, hermano, tenemos que gemir. Cuando usted ve un obstáculo, algo que le impide que no venga, tiene que gemir. Tiene que llorar ahí, decir, yo tenía que estar ahí. Yo tenía que haber estado ahí con mis hermanos. Imagínate, hermano, si a esta reunión todos no vienen. Todos ustedes no vienen. ¿Dónde queda la expresión de esta iglesia local? ¿Me explico? El día que a nosotros nos gobierne este pensamiento de si no vivo a Cristo estoy desnudo, entonces nos vamos a ocupar en vestirnos de Cristo. Porque vestirnos es vivir a Cristo. Que todos los días digamos, Señor, vive tu vida a través de mí. Y eso conviene a todos. Le conviene a la esposa que el esposo viva a Cristo, que no esté desnudo. Le conviene a la esposa, le conviene al esposo que la esposa viva a Cristo. Le conviene a los hijos que los padres vivan a Cristo. Le conviene a los padres que los hijos vivan a Cristo. ¿Sí o no? Porque entonces hay paz, hay armonía, hay vida. Pero si nosotros nos gobierna la carne, hermano, no lo toques porque, ¿sí? Si nosotros tenemos que ser gobernados por estos pensamientos, usted tiene que pensar, si yo vivo a Cristo, estoy vestido, porque no quiero que el Señor me encuentre desnudo. Así era el pensar de los hermanos. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Imagínense, hermano, el pensar de estos siervos. Y él alcanzó esto que estamos hablando. Todavía no ha resucitado, pero cuando llegue el momento dice que él es uno de los primeros que va a ser resucitado. Es bien importante esto que estamos hablando del vestido. El vestido es Cristo, es que todos los días digamos, Señor, vive a través de mí. Aquí estoy, Señor. Pasó algo ahí, hay una parábola, Mateo 22, 11 al 13. Mateo 22, 11 al 13 dice, está hablando de las bodas del Cordero.
Mateo 22, 11 al 13 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba, ¿qué? Vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Por eso te decía que los que no pierden interés por las cosas de Dios, se hacen los loquitos. Saben que hay algo que pasó en sus vidas, porque ellos tuvieron el gozo de la salvación. Ellos recibieron, hermano. Entonces, dice que este hombre enmudeció, quedó callado. ¿Por qué? Porque él sabía que no se ocupó en vestirse, no fue transformado en vida, no se revistió de Cristo. Por eso él dice, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se das cuenta que va a haber si no nos dejamos en este tiempo ser revestidos, ser transformados, entonces, dice Dios, ocupas un trabajo especial, porque ya no va a ser con este cuerpo, va a ser sin cuerpo. Y Dios va a terminar un trabajo en ti. Por eso mi esperanza. Hace tiempo aprendimos a decir, hermano, nos vemos este domingo. Y a muchos hermanos los veíamos el domingo. Y si no nos vemos este domingo, nos vemos dentro de 15 días. Porque hay hermanos que vienen cada 15 días. Y si no nos vemos dentro de 15 días, nos vemos en un mes. Porque hay hermanos que vienen cada mes. Pero hay hermanos que han dejado de venir. Y lo que les digo, nos vemos en la eternidad futura. De que nos vamos a ver, nos vamos a ver. Sí, pero los tratos son diferentes. Yo te invito a que este trato lo procuremos. El trato en vida. Entonces la preocupación de los apóstoles era ser hallados vestidos y no desnudos. No está hablando del vestido de su espíritu ni del alma, sino del cuerpo. Porque por eso decíamos que 2 Corintios 5 nos habla de la transfiguración. Amén. Y la regeneración está en el 5:5, ya lo leí. Bueno, dice el 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjense, hermano, que ya te dieron las arras, un anticipo, un enganche. ¿Sí o no? Hay muchos hermanos de afuera que ya no quieren nada con Dios. Pero un momento ellos cantaron, aplaudían, se gozaban de Dios. Ese es el enganche. Esas son las arras que se les dio. Solamente que fueron velados por el diablo. ¿Sí? Pero Dios ya les dio las arras, ya saben lo que es. Por eso me gustó, les voy a reenviar ese video, lo voy a buscar. Es un muchacho, es un joven. Se hizo tatuajes, creo que trae un 6-9, algo así en la frente. No sé cómo se llama. Pero me interesó lo que estaba diciendo, que él era que cantaba coritos como Alabaré. Varios coritos él mencionó ahí. Y se perdió, ahorita es uno de los cantantes famosos. Y le dijeron, ¿tú nunca vas a regresar a la iglesia? Y él decía, es que si regreso los hermanos no me van a aceptar. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? La iglesia acepta. Sí. Por eso tenemos la esperanza, las arras del Espíritu. Y también se acuerdan que leímos 2 Corintios 3:18. Ese fue un versículo de memoria que aprendimos, ¿no? Que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿qué? Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios, ¿qué? 3:18, ok. Eso se lo aprendió Johan y Evan también. Y ya la transfiguración, ya lo leímos, 2 Corintios 5:2 al 3. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de la transfiguración.
pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces hay 3 vestidos. Un vestido para tu espíritu, un vestido para tu alma y un vestido para tu cuerpo. Amén. Si nos ocupamos en el vestido para nuestra alma, automáticamente recibimos el del cuerpo. Por eso es importante gemir. Por eso dice Pablo, leamos otra vez 2 Corintios 5 del 1 al 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por eso también gemimos. Tenemos que empezar a gemir desde ya, hermano, para que Dios nos libere de la muerte que tenemos en nuestro cuerpo. Muchos hermanos y especialmente nuestra juventud, nuestros jóvenes, se han acomodado a su cuerpo. Y no solamente los jóvenes, los grandes también dicen al cuerpo lo que pida. ¿Sí? Reflexionemos un poco en esta hora. Usted hágase esta pregunta, porque sabemos que nuestro cuerpo tiene muerte, tiene pecado, esta carne es de pecado, y tiene exigencias, tiene deseos, tiene anhelos. Y la pregunta que tenemos que reflexionar es, ¿le he negado algo que mi cuerpo me pide? ¿Le he negado algo que mi cuerpo pide? Porque tu cuerpo pide cosas. Porque nuestro cuerpo tiene concupiscencias, es decir, los propios malos deseos. Fíjate, hermano, que aún esto tiene que ver con la comida. Romanos 13, 13 al 14. Vamos rápidamente, Romanos 13, 13 al 14. Porque para nosotros hay ciertas cosas que son del cuerpo y pide. Pero hay cosas que uno dice no es pecado, pero yo quiero que vean ustedes. Dice Romanos 13, 13 al 14. Andemos ¿qué? Como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda, la envidia. Pero no nos dimos cuenta que también la glotonería. ¿Sí? Muchas enfermedades vienen por causa de comer excesivamente. Eso es glotonería. No estoy diciendo que no hay que comer. Hay que comer, pero todo con medida. ¿Sí? Si comías 20 tacos, ¿cuántos tienes que comer? ¿Cuál es la medida de los tacos? 5. ¿Cuántos? 3. Ups. Yo pensé que eran 5 y una torta aparte. Pero se dan cuenta que de ahí vienen las enfermedades. Yo creo que hay un exceso. Yo he visto a gente que en esto dicen a su cuerpo ya no, hasta ahí. Y yo quiero ser de esos. Porque mientras comen 5, yo como 8 y una coca aparte. Pero se da que se puede, ¿no? Decir 5 o 4 o 3. No, pues 3 ya es muy pichicate, ¿no? Pichicato, ¿no? La cosa es de que veamos que no nos domine nuestro cuerpo. Yo soy de los que, porque me dicen, le servimos otro poquito, no igual. O sea, otro plato igual, pues, pero eso es glotonería. Dios me habló a mí aquí. Por eso dice Pablo, y por esto gemimos, porque nuestro cuerpo tiene deseos.
¿Por qué no empezamos a gemir ya? No nos queda mucho tiempo. Nos queda poco tiempo, hermanos. Y tenemos que gemir. Si Pablo desde hace más de 2000 años, él empezó a gemir con los apóstoles, ¿cuánto más nosotros que estamos llegando al final de esta era? ¿Qué es gemir? Es angustiarse, es quejarse. Quéjate de tu cuerpo, no del hermano, de la hermana. Es suspirar. Suspirar es desear con mucha ansia una cosa. ¿Y cuál es lo que deseamos nosotros con mucha ansia? Ser revestidos, ser transfigurados. Porque no queremos ser hallados desnudos cuando Él venga. Tenemos que orar inaudiblemente, decir, tienes que aprender a gemir. Ahí les he dicho en otras ocasiones que tenemos que meternos ahí en nuestro cuarto, en ese cuarto de guerra, y orar al Señor. Señor, tú sabes que este cuerpo que tengo no me deja colaborar contigo. Y tienes que llorar, tienes que gemir. Si estamos batallando con una cosa, tenemos que gemir, tenemos que llorar. No delante de la gente, ahí nosotros solos con Él. Meternos ahí en nuestro cuarto de guerra, decir, Señor, sabes, no puedo ocultarte lo que estoy haciendo. Ayúdame a hacer, vence en mí. Líbrame de esto, porque no lo puede quitar. Porque esto se queda con nosotros hasta que nos morimos. Pero sí nos puede librar. Puede ser libertado de esa opresión, de esa esclavitud. Amén. Tenemos que anhelar, hermano, ser revestido de Cristo. Tenemos que vestirnos de Cristo. Porque el traje es Cristo. El vestido es Cristo. Todo lo que está diciendo Pablo es que hay que vivir a Cristo desde ya. Señor, vive a través de nosotros. Fórmate en nosotros. Fórjate en nosotros. Porque si nosotros por todos los medios estamos colaborando con Dios para vivir a Cristo, entonces nosotros nos estamos vistiendo y no vamos a ser hallados desnudos. Por eso dice el versículo 3 de 2 de Corintios 5. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Por tanto, no dejar que Cristo se forme en nosotros es estar desnudos. Por eso dice el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos ¿qué? Con angustia. Así que aquí dice otra vez, hay que gemir con angustia. Cuando sabemos que este cuerpo siempre nos quiere jalar, nos quiere llevar a pecar. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros, en nuestro interior. Y aquí en el versículo 4 nos están hablando de un metabolismo espiritual. En nuestro cuerpo físico está ocurriendo un metabolismo físico. Y eso lo hace cuando comemos cosas. En otras palabras decimos digestión, ¿no? Trabajan y lo procesa el alimento que comemos y no todo lo manda. Hay cosas que desecha nuestro cuerpo, hay cosas que sirven como proteína, energía y lo manda, reparte a nuestro cuerpo. Es lo que está haciendo la vida de Dios en nosotros. Está absorbiendo por lo mortal. Por eso tenemos que comer, pues, comer Cristo. Tenemos que comer Cristo para que entonces esa vida absorba lo mortal que hay en nosotros. Entonces estamos siendo revestidos. Tenemos que estar convencidos de que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. Aunque nos vistamos bien, aunque nos vistamos con pantalones de 1,000 pesos. Bueno, a mí eso es muy caro para mí. Tenis de 1,500. Camisas, aunque nos vistamos con eso, sabemos que nuestro cuerpo tiene muerte. Pero gracias a Dios que hay un elemento en nosotros que se llama vida. Ese elemento de vida Dios nos la dio cuando recibimos a Cristo. Y esa vida es como una esponja que va absorbiendo la muerte que hay en nosotros. Pero veamos bien cómo funciona Cristo dentro de nosotros, porque si nosotros no le damos lugar a Dios, que es la vida, a Cristo, que es la vida, para que absorba la muerte que mora en nosotros, entonces nosotros
le estamos dando lugar a la muerte. Nunca va a pasar nada en nosotros, porque estamos ignorando la vida que un día recibimos. Mira, si nosotros, hermanos, no colaboramos, no le damos importancia a la vida que tenemos, si usted es un hermano que deja de orar, deja de cantar, deja de servir en la iglesia, deja de reunirse, ¿sabe qué va a pasar? Ya no va a tener ganas de las cosas de Dios. Lo que viene a reinar en su vida es la muerte. A pesar de que tiene al Cristo ahí, pero lo tiene como aprisionado ahí en su espíritu, porque no está dando libertad. Y Él entró en nosotros para un propósito, para absorber lo mortal en nosotros, la muerte. Por eso tenemos que ocuparnos. Esa vida está esperando en nosotros, en nuestro espíritu, ansiosamente. Por eso dice que gime dentro de nosotros también. Pablo dice en Romanos 8 que no solamente nosotros gemimos, sino que el Espíritu gime dentro de nosotros. Si lo escucháramos, Él está deseoso, Él está ansioso por las cosas del Espíritu. Pero nosotros, tristemente, no colaboramos con el Señor, sino que nos deleitamos en la carne, saboreamos más las cosas de la carne, estamos más y más en la muerte. Por eso un día Dios nos recoge. El pastor Carrillo ha estado hablando, por ejemplo, del homosexualismo, ¿no? Si alguien se dedica al homosexualismo, dice, y es cristiano, y puede seguir participando o practicando eso, un día Dios lo recoge. Porque no fue puesto en la tierra para eso. Pero ahora, no solamente el homosexualismo, hay otras cosas. Hay otras cosas que nosotros, que tienen que ver con la muerte, y nosotros estamos en esas cosas, y si no, nosotros no gemimos, porque se trata de gemir, entonces un día Dios nos recoge. Porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, le damos lugar a la muerte, al pecado en nosotros, es como si nosotros dijéramos, Señor, ¿sabes qué? Déjame probar una sola vez más, y te prometo que la dejo para siempre. Pero esa muerte en nosotros nunca se sacia, nunca se acaba, nunca se cansa. Hemos conocido de nuestros parientes que les gustaban las bebidas alcohólicas. Me acuerdo de mis primos, de mis tíos. Me decían, ¿sabes qué, Lalo? Ve por las caguamas. Una última tomamos y ya. ¿Saben cómo acababa eso? Hasta la medianoche yo seguía yendo por las caguamas. Ahí en Naucalpan me venía yo como la edad de Johan, ahí estaba yo. Y yo sabía cómo iba a terminar eso, porque decían una caguama más y con esto terminamos. O vamos a tomar una y con esta y se acabó. Pues sabemos que no es así. Lo mismo pasa con todas las cosas. Porque vimos ahí la glotonería. Yo he dicho, nada más esta semana voy a tomar coca y se acabó. Pero sé que en la próxima semana mi cuerpo va a pedir coca. ¿Sí o no? Así pasa, ¿sí o no? Uno dice ya, nada más hoy voy a cenar y mañana ya no, porque sé que la cena me hace daño, ¿sí o no? ¿Y qué resultamos haciendo? Mañana otra vez a sentarnos a cenar. Bueno, hay quienes tienen que comer más porque necesitan comer, pero hay quienes ya tenemos que dejar. Yo debo de dejar. Amén. Bueno, no dijeron amén porque sé que estamos pegando. Terminemos con nuestro mensaje, 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que en el cielo, ¿qué? Hay un traje, no una casa en sí, sino un traje, un vestido. Hay un traje, hay un vestido para usted y para mí, y este traje se llama Jesucristo. Él es el traje que usted y yo tenemos en el cielo. La gran bendición que tenemos todos los creyentes hoy día es que está disponible para que de una vez nos los vayamos poniendo aquí en la tierra.
Por eso el Señor, como que Él no está diciendo, sabes, póntelo, vístete, vístete, póntelo, ponte el traje. Veo a Dios como una mamá, ¿no? Cuando los hijos salen sin suéter. Suéter, ponte el suéter, ponte la chamarra, ahí están, ¿sí o no? Y si no quieren los muchachos, los niños, ahí van los papás, las mamás atrás de ellos a ponerles. Así está Dios. Y nosotros no. Nos pone el suéter, la chamarra y nos la quitamos. Entonces solo es que nos dejemos vestirnos de Él y entonces estaremos siendo vestidos. Y cuando Él regrese, no nos va a hallar desnudos, porque entonces somos vencedores. Pero cada vez que le damos rienda suelta a nuestro cuerpo, a nuestra carne, estamos desnudos. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando ellos comieron, pecaron? ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces el pecado te desnuda. Pero el vivir a Cristo te cubre más, te cubre más. Amén. Por eso tenemos que decir, gemir, porque acuérdate que en tu cuerpo, tu carne, en nuestra carne, no mora el bien, mora el pecado. Por eso ninguno puede, no, yo no lo haría eso. No, no digas eso porque lo vas a hacer. Por eso tenemos que gemir. Tenemos que decir, Señor, ayúdanos. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor transfigura nuestro cuerpo en su retorno. Pero recuerden que eso es el resultado de una vida de transformación. Amén. Tenemos que gemir. ¿Por qué no te pones de pie? Y oramos un momento. Si tú has entendido lo que te hablé, ¿por qué no gimes juntamente conmigo? ¿Por qué no oras ahí? Ora ahí, que no se escuche, pero tan siquiera gime. Oh Señor, ayúdanos Señor Jesús. Queremos cooperar contigo. Líbranos Señor, líbranos. No queremos ser hallados desnudos. Queremos que tú seas con nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú seas en nosotros. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Reconocemos nuestra condición, reconocemos, Señor, y hemos visto, Señor, que nuestra carne no mora el bien, sino que el pecado mora en nuestra carne. Señor, no queremos ser hallados desnudos. No queremos, Señor, que cuando tú te regreses, Señor, nos halles desnudos, sino que queremos ser revestidos. Danos más de ti, que podamos ir de gloria en gloria. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque este cuerpo de muerte nos impide, es un obstáculo para servirte. Oh, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Estamos luchando con algún pecado, Señor, algún vicio, Padre, pero en esta hora queremos gemir. Queremos angustiarnos, Señor. Por favor, Señor, trabaja en nosotros. Nos abrimos a ti en esta hora. Señor, por favor, sé con tu pueblo. Sé con nosotros, amado Dios. Oh, gracias, Señor, porque hay un traje, Señor, hay un vestido para nosotros. Está disponible para nosotros. Nos abrimos a ti, nos prestamos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Llénanos de ti. Danos más y más de ti. Transfórmanos. Aquí estamos, nos disponemos a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Pueden decir gracias, Señor.